del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola, les mando un fuerte abrazo en el Señor a ti que me estás viendo en este momento. Y bueno, estamos aquí una vez más con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la iglesia. Temas muy importantes que nos ayuda a fortalecer más nuestra fe. Y como siempre, oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros, a mí, a ti que me estás viendo en este momento, para que Dios siga fortaleciendo tu vida. Aumente cada vez más la confianza, la esperanza, que nunca se pierda. Todos los momentos difíciles, problemas que se nos enfrentan, lo ponemos en la mano de Dios, ya que Él siempre cuida de cada uno de nosotros, nos protege, nos guía en todo momento. Ponemos en la mano de Dios nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ya veo que por ahí están haciéndose presentes, así que les pido que puedan dejar sus mensajes, sus comentarios en el chat, ya que de esa manera también puedo mandar tus saludos. Y bueno, ahora el tema que les he preparado con mucho cariño se llama el purgatorio. Algunos han escuchado que el purgatorio, que si existe o no existe, la Iglesia Católica menciona el purgatorio, está en la Biblia o no está en la Biblia, cómo es el purgatorio, qué es esto, ¿no? Bueno, vamos a ver la respuesta. Bueno, ¿qué se entiende por purgatorio? Bueno, por purgatorio se entiende un estado intermedio, que está intermedio, de purificación entre la muerte y la gloria. Es un estado intermedio, entonces, que está entre la muerte y la gloria. No es un estado definitivo, no es un estado definitivo como, por ejemplo, el infierno, que si alguien se porta mal, bueno, se va al infierno y es definitivo y ya va a estar lejos de la presencia de Dios. Entonces, no es un lugar así definitivo ya para siempre, como el infierno o como la gloria. También las personas que nos portamos bien, bueno, cuando moramos pues nos vamos a ir a la gloria si nos portamos bien como los santos, ¿no? La gloria, que es un lugar donde está María, la Virgen, los santos, ¿verdad? Todas las personas que hicieron buenas obras, que están gozando ya en la casa del Padre, donde están viendo el rostro de Dios, los ángeles, todos están ahí. Es la gloria. Y el infierno es donde dice que será como un fuego ardiente, ¿no? Que no se apagará. Es un sufrimiento eterno lejos de la presencia de Dios. Entonces es un lugar estable ya, definitivo. Mientras que el purgatorio es como un paso, ¿no? Vas a pasar por ese lugar, ¿sí? Los que mueren en gracia de Dios pues no están completamente purificados. Entonces, antes de llegar a la gloria, pues tienen la oportunidad de purificarse mediante el sufrimiento. Entonces, vamos a ver algunos textos bíblicos que expresan con la convicción de la existencia del purgatorio. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar también a entender más sobre este tema. Entonces, vemos como la tradición los aclara mejor y presenta pues la existencia del purgatorio como verdad de fe. Eso es una verdad de fe, el purgatorio. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Los que tienen Biblia pueden buscar. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 12, versículo 32, donde dice que el que insulte al Hijo del Hombre será perdonado. Pero en cambio, el que insulte al Espíritu Santo, dice, no será perdonado ni en esta ni en otra vida. No será perdonado. Es un texto bíblico que nos habla de que todos pues tenemos que pasar por un lugar de purificación para ser perdonados, para gozar de la vida eterna. Porque como dice aquí en este texto bíblico, pues que insulte el Hijo del Hombre pues será perdonado, pero el cambio que insulte el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta ni en otra vida. Ahora ustedes me dirán, ¿y a qué se refiere cuando insulta al Espíritu Santo? Por ejemplo, los fariseos cometieron esto, ¿no? Que ellos estuvieron con Jesús y no creyeron en la presencia de Jesús. No les creía a Jesús, que era el Hijo de Dios, el Salvador. Ya estaban cegados. No creían en sus milagros, nada en esto, ¿no? Entonces vemos cómo ellos pues insultaron al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro. Por ejemplo, vamos a ver por el fundamento que es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 15, también está en Zacarías capítulo 13, versículo 9, que ustedes lo pueden buscar en la Biblia.
donde podemos ver cómo dice que sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja también. La obra de cada uno parecerá tal como él dice, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno, la obra que hemos hecho cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste a la prueba, el que hizo recibirá la recompensa. Y si las obras es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, como quien pasa por el fuego. Entonces vemos aquí como habla de esto, ¿no? Que todos vamos a ser probados, vamos a pasar por este fuego, según las obras que hemos visto, que hemos hecho. Bueno, vamos a estar en purificación. Y otro texto bíblico muy claro también es el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Puedes buscar el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, donde dice así, que en ella no entrará nada manchado. En ella no entrará nada manchado. En el cielo, la vida eterna, no entrará nada manchado, y por lo tanto tengo que pasar por el purgatorio para purificarme de mis faltas, de mis pecados. Ahora, vamos a ver también cómo esta pregunta que a veces nos hacemos o nos hacen. ¿Por qué Jesús dijo al buen ladrón, en este sentido, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y no le dijo, hoy estarás conmigo en el purgatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Con respecto a esto, bueno, primeramente hay que saber que Cristo tiene todo el poder de limpiar completamente a una persona que esté profundamente arrepentida y llevársela directamente al paraíso, porque Él tiene la autoridad, Él tiene poder. Él es dueño absoluto de todo y tiene el poder para actuar como quiere. Además, la purificación puede realizarse en un solo instante, de inmediato. Lo que cuenta es la intensidad del sufrimiento y no el tiempo que dure. Entonces, la intensidad del sufrimiento, eso es lo que importa. ¿Sí? No el tiempo, sino la intensidad. Y en este caso, por eso Jesús le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque fue un sufrimiento tan grande que él tuvo, se arrepintió de verdaderamente de sus pecados, y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no le dijo en el purgatorio, sino en el paraíso, porque pues Él tiene todo poder. Jesús tiene todo el poder de decidir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿podemos ayudar a los que están purificados después de la muerte? ¿Podemos ayudar a los que están purificándose después de la muerte? La respuesta es sí. Sí, mediante nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestras buenas obras, podemos ayudar a los difuntos que murieron en gracia de Dios y que se están purificando antes de llegar a la gloria. Por eso es importante nosotros la oración. Cuando hay la Eucaristía, la misa, ofrecer la misa por este difunto, hacer obras buenas a nombre de este difunto para que Dios para que Dios le dé la vida eterna, tenga misericordia de sus pecados y puedan vivir de la vida eterna. Y podemos ver algunos textos bíblicos donde nos hablan de esto, que nosotros podemos orar por ellos. En 2 Macabeos capítulo 12, versículo 38 al 46, ahí vamos a ver en este texto bíblico cómo nos habla de esto. Yo les voy a leer algunos versículos, no todos. De 2 Macabeos capítulo 12, el versículo 44. No veo muy bien porque estoy sin lentes. Bueno, dice así. Si no hubiera creído en los que habrían caído, resucitarán. Habrá sido inútil, dice, y ridículo orar por los muertos. Y vemos cómo es importante orar, y podemos orar, y bueno, dice, mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Aquí vemos las buenas obras que uno puede hacer y ofrecerlo por nuestro difunto para que Dios lo tenga en su gloria. Entonces vemos aquí otro texto bíblico como 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16 al versículo 18, capítulo 4, versículo 19 también de 2 Timoteo. Todos estos textos bíblicos podemos ver cómo nos habla de lo importante que es orar por los difuntos. También el libro del Apocalipsis dice, Apocalipsis 5:8 más o menos por ahí, dice que las oraciones de los santos elevaban sus oraciones a Dios, ¿no? De todos los santos. Entonces también vemos ahí, hay personas santas también entre medio de nosotros que también oran
por los difuntos para que también Dios le tenga misericordia y perdone sus pecados. Entonces vemos como en 2 Macabeos capítulo 12 versículo 46 dice: esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de sus pecados. Entonces aquí vemos cómo se puede orar. Ahora, por el hecho de que la Biblia no contenga la palabra que diga así como purgatorio, que diga en la Biblia purgatorio, no se puede concluir que el purgatorio no exista. No. En efecto, la Biblia no presenta tampoco la palabra Trinidad, y existe el dogma y la doctrina de la Santísima Trinidad, reconocidos por la mayoría pues de los hermanos separados. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa con el purgatorio. No está la palabra purgatorio, pero sí su significado, su contenido. Hemos visto algunos textos bíblicos donde habla esto del purgatorio. Así que es importante por eso tener presente este tema que es tan importante y no cansarnos de orar por los difuntos, por las almas. Hay almas que no hay ni quien ore, que simplemente ya los abandonaron, ni se acuerdan de orar por ellos. Hay que rezar para que Dios tenga misericordia, ¿sí? Muchos dicen, hermanita, pero si yo estoy orando por tal persona que ya murió, pero si ya está en la vida eterna, ¿qué pasa con esa oración que yo hice? Pues esa oración va a pasar a otras almas, a otras personas que lo necesiten. Igualmente no pasa nada. Así que lo importante es orar. Así que si tú tienes alguna amistad, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, qué sé yo, que ya murió, pues hay que tener presente de que hay que orar. Si ustedes han visto la película de Gran Milagro, si no la han visto la pueden ver. En la película de Gran Milagro ahí se ve clarito, ¿no? Que siempre cuando está el Padre consagrando el cuerpo de Cristo, el momento de ofrecer, ¿sí?, la oración, vemos como los difuntos están ahí alrededor, esperando que le mencione su nombre. Y dice que en el momento que le mencione su nombre, dice que como que se alivia su pecado, su falta, su dolor que está pasando en ese momento, ¿ya? Y cada vez que yo ofrezco una misa por mi difunto, por mi familiar que está difunto y ya partió a la casa del Padre, entonces yo voy a subir, él va a subir un escalón más para el cielo, ¿sí? Porque la vida eterna es como subir escalones para el cielo, ¿no? Entonces en eso consiste el purgatorio. Bueno, con mucho cariño, pues este hermoso tema del purgatorio, que Dios es tan grande, tan amoroso, que nos da oportunidad y otra vez nos da oportunidades. Y el purgatorio es una oportunidad que Dios me da para poder purificar mi alma y gozar de la vida eterna. Porque si no hubiera el purgatorio, imagínense, si yo me porto mal, directamente voy al infierno, ¿sí? Pero como Dios es misericordioso, dejó el purgatorio para que yo me purifique y tenga esa oportunidad de poder ir al cielo, ¿sí? Si no me arrepiento de mis pecados, claro, voy a ir directito al infierno. Pero si yo en ese momento de purificación me arrepiento de mis faltas, de este pecado, de estos pecados que tengo, pues tengo la oportunidad de ir al cielo a gozar con los ángeles, con los santos, con María y con todos nuestros familiares que ya gozan en la presencia de Dios. Bueno, esto ha sido este tema. Que Dios y la Virgen María los acompañe, y desde ya feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida, y pongámonos siempre en las manos de Dios con esa fe y con esa confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo en el Señor y que tengas un feliz día y hermoso día. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.